to Engineer Couto Werner. He was born in Coruña, Spain, and he is engineer of port channels. And in Spain, he has a FIDI by the Polytechnical University in Madrid. Now he is the Cabos Punto 9 project manager. His professional activity has addressed work towards different works in highways and bridges. He has carried out projects in the Puebla-Guajuapan de León Highway, Viaducto Sirwen, Pátzcuaro-Uruapan Highway, and Puerto Vallarta, tramo Jala-Puerto Vallarta. El viaducto Las Truchas es uno de los viaductos más importantes que tiene actualmente en proceso de construcción la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un puente doble voladizo con una pila central de más de 50 metros de altura. También ha proyectado diversos puentes y viaductos para carreteras, ferrocarriles, incluido la alta velocidad de España, el AVE, viaductos en vigas prefabricadas y en zonas de alta sismicidad, que justamente es el tema que hoy nos va a compartir, con lo que obtuvo un premio otorgado en el 2012 por Bentley System en la categoría de innovación de puentes. Otros premios recibidos son Premio Construmat 2007 de Ingeniería Civil por el puente Arcos de Alconer, y también el Premio de Caminos de Extremadura en 2008. Pues si nos das tu presentación, por favor, también tendrás 20 minutos. Gracias. Gracias, Agustín. Gracias a todos por su presencia y gracias un honor a la mitad por habernos invitado. El objeto de la presencia es comentar algunos aspectos a lo largo de todos estos años de carrera y aportar algunos resultados que hemos obtenido al diseñar puentes en zonas de alta sismicidad como puede ser México. Esperemos que sea interesante y aporte luz para todos. Como punto de partida partiremos, independientemente de cualquier normativa, en definir la acción sísmica por medio de un espectro de cálculo, como vemos ahí. Esto se puede aplicar a cualquier normativa, por supuesto mexicana, europea, ASTO, etcétera. Nosotros vemos un punto muy importante, tomar la decisión inicial de cómo diseñar la estructura, por medio de capacidad resistente de utilidad o con aislamiento de amortiguación. ¿Qué quiere decir esto? Pues por capacidad resistente de utilidad, pues es vincular rígidamente el tablero a la subestructura, lo que le da un monolitismo y rigidez a la misma. Esto tiene una consecuencia, que es que no está claro que se pueda diseñar en régimen elástico, ya que asumimos la aparición de rótulas plásticas y tenemos que tomar un coeficiente de utilidad. Los detalles de armado tienen que asegurar esta utilidad a la vez. Las ventajas: se evitan trabajos de mantenimiento y sustitución y revisión de apoyos, porque no hay, y la estructura tiene un mayor hiperestatismo, lo cual le da mayores otros medios para resistir. Como inconvenientes, pues aparecen rótulas plásticas que posteriormente habrá que reparar. Mientras que esto sucede, la estructura es dudoso que tenga capacidad de resistir réplicas ante un evento sísmico. Y a veces, si la estructura es muy larga, pues hay incompatibilidad con los movimientos longitudinales del tablero. Por contra, si diseñamos con aislamiento sísmico y amortiguación, ¿qué quiere decir esto? Pues el aislamiento sísmico consiste en modificar el periodo propio de la estructura, se ve ahí en la figura de la derecha, mientras que la amortiguación consiste en disipar la energía interna por elementos externos, ahora veremos, y lo que hacemos es reducir la acción de cálculo. No se toca el espectro, no se toca el periodo de la estructura, sino que se actúa sobre la acción sísmica. Y estos dos elementos se pueden combinar o simplemente alguno de ellos. Otro concepto que conviene tener claro es el tema del recentrado. Hay que diseñar con elementos que garanticen un recentrado. Por ejemplo, en la figura de la izquierda se ve que el sistema escogido recentra perfectamente la estructura, mientras que el de la derecha, la estructura queda fuera de sitio, por lo que posteriormente, tras un evento sísmico, habrá que recolocarla, lo cual no es una buena estrategia de diseño. También hay que tener en cuenta el mantenimiento de la estructura.
según cómo se diseñe la misma, pues tendrá mayor o menor mantenimiento, aunque tenemos que ser conscientes que las estructuras hay que mantenerlas a lo largo de su vida útil. Bien, ¿cuál es la función de un aparato de apoyo? Bueno, todas las sabemos, no voy a incidir. Transmitir las cargas verticales de la estructura a la subestructura, transmitir las cargas horizontales, cualquiera de ellas, viento, fuerzas centrífugas, sismo, y compatibilizar los movimientos horizontales entre subestructura y superestructura, es decir, generalmente temperatura, efectos reológicos, etcétera. Vamos a describir rápidamente distintas opciones que tenemos de diseño. La primera y la básica es apoyos de neopreno zunchado, no voy a explicar nada porque todo lo tenemos claro. Lo que sí me gustaría contar es que si diseñamos con estos elementos podemos aplicar factores de comportamiento, pero estos factores no son ilimitados. ¿Qué quiere decir? Un factor de comportamiento depende de dos factores, la sobreresistencia y la ductilidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una tabla muy interesante que aparece en bibliografía, donde vemos que solo se puede aplicar un coeficiente de comportamiento inferior a 2, generalmente. ¿Esto por qué es así cuando aislamos la estructura? Bueno, pues como se ve en la figura de la derecha, si tenemos un pilar y encima un aparato de apoyo, ante un evento sísmico se va a mover tanto el pilar como se va a distorsionar el apoyo. Bueno, pues por diferencia de rigideces lo que va a ocurrir es que antes de formarse una rótula plástica de gran tamaño, el neopreno se va a distorsionar, por lo cual por eso no podemos tomar un coeficiente de comportamiento ilimitado. Esto hay que tenerlo en cuenta al diseñar también. Aparatos de neopreno teflón son iguales que los anteriores, pero en una dirección son deslizantes. Otros elementos que podemos usar son aparatos de neopreno confinado, tipo pot o esféricos. Estos son o fijos o libres y tienen un coeficiente de rozamiento del orden del 3 al 5%. Generalmente no es fácil emplear solamente un elemento de estos y hay que combinarlos con otros sistemas. Otro elemento que podemos emplear son aparatos de alto amortiguamiento, HDRs. Son neoprenos iguales que los anteriores, pero con mayor capacidad de amortiguamiento. Es dudoso, en bibliografía se narra que es dudoso que a lo largo de la vida útil del neopreno puedan mantener sus propiedades físicas. Por lo cual son elementos muy utilizados, por ejemplo, en Japón, pero en el mundo anglosajón, hasta donde sabemos, no se emplean tanto. Ante deformaciones bajas funcionan con alta rigidez, por ejemplo, acciones de viento frenado, y a deformaciones muy altas, por ejemplo, el sismo, tiene una baja rigidez y por eso amortiguan la estructura. Un elemento muy interesante son apoyos con núcleo de plomo, LBRs. Son elementos que aportan dos maneras, una aíslan y otra amortiguan. Aíslan por medio de las placas de goma y amortiguan por medio de un núcleo de plomo vertical que hay en medio del apoyo, como se ve ahí. Tienen mayor disipación que un neopreno zunchado normal, ahora veremos. Tienen que ser fabricados a medida para cada proyecto. Y para estos elementos es necesario realizar un cálculo no lineal, aunque es cierto que hay métodos simplificados que nos dan una aproximación más sencillos. Tienen buena capacidad de recentrado, no tienen mantenimiento prácticamente más que visual y tienen fácil sustitución en caso de que sea necesario. Esta es su curva de comportamiento. Hasta que plastifica el plomo funcionan como muy rígidos y una vez que plastifica el plomo ya son más flexibles. Aquí vemos fotos de los elementos, también son de sobra conocidos. Otros elementos que podemos emplear son apoyos pendulares, son apoyos especiales que también funcionan como aisladores y amortiguadores. Funcionan como amortiguadores a través del rozamiento porque disipa energía y como aisladores a través de la curva de la forma del apoyo. Esta es su fórmula de trabajo. Las ventajas de estos elementos es que aumentan la amortiguación respecto a otros, aíslan bastante la estructura y los esfuerzos sísmicos se resisten en régimen elástico, por lo cual tenemos capacidad de resistir réplicas siempre en régimen elástico. Como inconvenientes, bueno, tienen algo de mantenimiento, tenemos que confiar su comportamiento a garantizar el rozamiento durante toda la vida útil, lo cual es dudoso, por lo cual hay que calcular con distintos rozamientos, ya que no es fácil garantizar que el rozamiento va a ser un valor exacto. La capacidad de recentrado es algo menor que los núcleos de plomo, por ejemplo, un aparato de neopreno normal, y también se tienen que adaptar a los movimientos impuestos del tablero. Esto es difícil a lo mejor de garantizar en una estructura larga. Aquí vemos fotos de aparatos reales colocados.
Ya por último vamos a mostrar amortiguadores, que son dispositivos hidráulicos de alto amortiguamiento. Es el elemento más efectivo, digamos. La ley de comportamiento es una constante por la velocidad elevada a autoconstante. Los movimientos lentos se producen sin rozamiento, por lo cual generalmente hay que combinarlos con otros sistemas. Otro tipo de amortiguador son los amortiguadores precomprimidos, que funcionan como puntos rígidos prácticamente hasta que llega un valor de la fuerza, y a partir de que se supera esa fuerza funcionan prácticamente igual que los anteriores. Ahora veremos cómo se usan en ejemplos reales. Las ventajas es que se aumenta mucho la amortiguación interna de la estructura, por lo cual se ahorra y mucho económicamente en la subestructura, ya que la acción sísmica es muchísimo menor. Los esfuerzos se resisten en régimen elástico, otra vez, y su capacidad de recentrado es muy alta, por lo cual tenemos capacidad total de resistir réplicas en el caso de que las haya. Como inconvenientes, pues tienen cierto mantenimiento, pero simplemente es un mantenimiento visual. Con ir a la cámara a ver si hay una fuga de aceite es suficiente y tienen muy fácil sustitución. Aquí vemos fotos de un amortiguador normal y un amortiguador precomprimido. Y aquí, como resumen de los elementos, vemos, por ejemplo, a grosso modo, esto no es científico del todo, pero bueno, para que nos dé una idea, un neopreno normal puede tener una capacidad de amortiguación del orden del 5 al 6%. Un neopreno de alto amortiguamiento, un HDR, entre un 15 y un 20%, o sea, es 3 o 4 veces más que un neopreno normal. Un núcleo de plomo y un pendular, prácticamente, su ratio de amortiguamiento es el mismo, pero es 6 veces mayor que un aparato de neopreno normal. Y un amortiguador puede llegar hasta 10 veces lo que amortigua un neopreno, por lo cual este tema no es baladí y es algo muy importante a la hora de diseñar una estructura, ya que hay mucho dinero detrás. Vamos a mostrar algunas realizaciones que hemos hecho en estos años y ver cómo se aplican estos elementos. El primero que quería mostrar es del año 2003, es un puente urbano en Chipre, en la ciudad de Limassol. Son 2 losas aligeradas de carretera, un puente bajo de una longitud de unos 520 metros, curva en planta, construido por Autocimbra. Lo importante es cómo abordamos el cálculo del sismo, ya que la estructura es una estructura más o menos normal. Vemos aquí el alzado de la estructura, 520 metros y curva en planta. Esta es la sección, una losa ligera de carretera también tradicional. Vemos el espectro del cálculo, vemos que la meseta es del orden de 0,75 G. Esto puede ser un sismo totalmente tipo mexicano, de un terreno, de una zona C o D, por lo cual ya era un sismo muy considerable. Entonces, lo que se decidió para diseñar es, en las 4 pilas centrales se dispusieron apoyos de neopreno convencional, en el resto de pilas se dispusieron apoyos deslizantes longitudinales y un apoyo normal en transversal, y se dispusieron amortiguadores en los estribos. De manera que ante cargas lentas, temperatura y relojía, la estructura quedaba resistida por los apoyos de neopreno, mientras que a cargas rápidas, es decir, a eventos sísmicos, eran los amortiguadores los que trabajaban. Y a nivel transversal se dispusieron amortiguadores precomprimidos cada 2 pilas. A nosotros este esquema nos parece muy eficiente y una buena manera de resistir el sismo. Aquí están las constantes tomadas de los elementos y aquí unas fotos de la estructura. Vemos los amortiguadores longitudinales en estribos y los transversales en pilas. Otra estructura que queremos mostrar es el viaducto del trasvase Bajo Segura. Es un viaducto de alta velocidad en España, construido hace 6 o 7 años. Es un puente de 1 kilómetro de longitud para salvar el trasvase de un río. Ahora veremos la fotografía. Se diseñó por medio de vigas artesas isostáticas sobre un terreno muy malo. Aquí sí era importante bajar la acción sísmica, porque podía ser que si la acción sísmica era más elevada de lo que debía, no fuéramos capaces de encajar una cimentación, o por lo menos sin ser excesivamente cara. Aquí vemos el alzado del puente y una sección, y aquí el esquema seguido. Como es una estructura isostática, se moduló cada vano independientemente, de manera que en una de las culatas se dispusieron apoyos pendulares libres y en la otra los mismos apoyos pendulares libres con un fuste longitudinal. Esto es, que ante cargas de servicio y ante el sismo frecuente, que le llama la norma española, que digamos que es un sismo de un periodo de retorno no muy elevado, el fusible no rompe y funciona como punto medio rígido. Y una vez que llega un sismo elevado, el fusible rompe y empiezan a trabajar los apoyos pendulares, amortiguando la acción sísmica y disminuyéndola. En el caso de que se rompieran los fusibles, pues había un mecanismo donde se tendrán que sustituir. Esto aún no ha ocurrido y la estructura ya se ha puesto en servicio hace 6 o 7 años.
transversalmente también va cogida a los pendulares. Vemos aquí el espectro de cálculo, también 0,7G en la meseta, también un sismo muy considerable. Ahí vemos las constantes que se dieron a los apoyos y se hizo un ratio de cálculo del rozamiento de los pendulares entre el 4 y el 8%, aunque el nominal fuera del 6%. Vemos aquí los resultados de cálculo, hubo que generar acelerogramas sintéticos, bueno, no voy a entrar aquí, que no es el objeto de la ponencia, pero bueno, es un proceso de cálculo más sofisticado que los normales. Vemos fotos del puente, un puente bastante impresionante por su longitud, ahí vemos el trasvase del río y ahí vemos los apoyos pendulares. El viaducto de Redován es otro viaducto de alta velocidad, muy cercano al anterior, y en este caso se dispusieron traves prefabricadas pero hiperestáticas, por lo cual el esquema ya fue distinto y fuimos a un esquema muy parecido al del caso de la estructura de Chipre. Es un puente de 600 metros, curvo en planta pero muy poco y colocado con grúa. Aquí vemos el esquema del alzado del puente y la sección, es muy parecido al anterior, lo que pasa en este caso es hiperestático. Luego las vigas se solidarizaban sobre pilas. Entonces el esquema que se siguió es muy parecido al de Chipre. En las 5 pilas centrales se dispusieron neoprenos y en el resto apoyos POT, por lo cual en longitudinal, ante cargas lentas, el puente quedaba cogido en los neoprenos y ante cargas rápidas en los amortiguadores de los estribos. En transversal se dispusieron tetones, por lo cual funcionaba como apoyo rígido y esto permitía bajar las acciones a cimentación de manera muy considerable. Ahí vemos el espectro de cálculo, también 0,7G en meseta, más o menos. Y ahí vemos las constantes que se dieron a los aparatos de apoyo, a los amortiguadores y las cargas en los estribos se llegó a 1.300 toneladas y la fuerza transversal en pila 800 toneladas y en las pilas con neopreno 180 toneladas. Muy importante, solo quería enseñar la figura de abajo a la derecha donde se ve la capacidad de recentrado del sistema. Vemos que tras el evento sísmico, la fuerza longitudinal en las pilas, vemos cómo la estructura vuelve a sitio. Los amortiguadores tienen una capacidad de recentrado muy grande y también lo que ayuda son los aparatos de neopreno, por lo cual este esquema es muy inteligente a nuestro entender. Vemos fotos de la estructura, una estructura también bastante interesante, los tetones transversales y los amortiguadores en estribos. Vemos que son fáciles de sustitución. Bien, ya por último, como dijo Agustín, estamos muy orgullosos y muy ilusionados de traer el viaducto de las Truchas en la carretera Jala-Compostela, en el pleno corazón de la Sierra Madre Occidental. Es un sitio espectacular, para los que lo conozcan, en la Sierra de Nayarit. Es un puente de unos 400 metros de longitud, recto en planta, en un valle espectacular con una fauna y una flora digna de mención, por lo cual como ingenieros nos sentíamos obligados en diseñar una estructura acorde al lugar, aparte por supuesto económica, fácil de construir, etcétera. Queremos agradecer a la SCT que nos haya apoyado en conseguirlo, creemos que la solución va a quedar muy bien y esperamos en próximos eventos poder venir a mostrar la estructura completa. La solución elegida en este caso, vemos el alzado del puente, vemos que es una vaguada bastante pronunciada, una luz de 130 metros en el claro central, de manera que lo que se dispuso fueron dos test de voladizos, de doble volado, y el resto, los vanos de aproximación con cimbra cuajada al suelo. El ancho de la estructura son casi 22 metros, por lo cual se dispusieron jabalcones transversales, ya que creemos que es una solución más elegante estéticamente y adecuada al lugar. En este caso, estamos en una zona D de México, en un terreno tipo 1. No se escogió ningún sistema de amortiguación o aislamiento, sino que las pilas empotran el tablero. Ojo que debido a la altura de las pilas estábamos ya al límite de la tipología con el sismo escogido, con el sismo que había en la zona. Se tomó un factor de comportamiento 2 por ser una estructura tipo pórtico, pero tampoco parecía adecuado tomar un factor de comportamiento más elevado a costa de crear rótulas plásticas, luego de muy difícil reparación. Se podía haber investigado alguna otra vía con diseño de amortiguadores, pero en este caso no sé si era la tipología adecuada, ya que los neoprenos que habría que emplear serían demasiado elevados y habría que invertir algo en mantenimiento. Por lo cual, pero bueno, como la estructura se pudo diseñar dignamente y con una cimentación más o menos adecuada, pensamos que en este caso la solución es la buena. Vemos el espectro de cálculo en 0,4G en meseta, pero ya una vez reducido, por lo cual en realidad es 0,8G. Y vemos fotos simplemente del sitio, vemos una zona espectacular en plena jungla. El día que fuimos a Laura por primera vez, pues nos encontramos a la serpiente de cascabel, hay huellas de jaguar, de pumas, es un sitio muy bonito.
Vemos ya la primera zapata hormigonada, son zapatas de gran dimensión porque la estructura es muy ancha y de mucho peso. Y vemos esta foto de hace aproximadamente 10 días. Ya estamos terminando las pilas y se está ya cimbrando la dovela acero. En un mes aproximadamente ya subiremos los carros y ya empezará realmente lo bonito, lo complicado de la construcción. Como conclusiones de la ponencia, simplemente, creemos que la combinación entre aislamiento y amortiguación puede llegar a ser la mejor estrategia para reducir los movimientos y esfuerzos sísmicos, con la consiguiente repercusión económica. La capacidad de la estructura para resistir réplicas está asegurada de esta manera y siempre en régimen elástico. Con una elección correcta de los dispositivos de apoyo, así como una prudente estimación de los movimientos sísmicos, la estructura tiene capacidad para resistir más de lo calculado, ya que los coeficientes de seguridad hacen que esto sea así, lo cual también es importante, aunque no se use, pues bueno, siempre está ahí y es importante de saber. Los costes de mantenimiento se reducen simplemente a inspecciones visuales periódicas y los costes de reparación de una estructura diseñada para resistir eventos sísmicos a base de utilidad con formación de rótulas plásticas no son despreciables. Y la capacidad de resistir réplicas pues no es evidente muchas veces. No sé si a algún proyectista le ha pasado, pero a nosotros también nos ha pasado que muchas veces no se diseña con aislamiento y amortiguación porque los costes de ingeniería son algo mayores. Lo cual creemos que es un error. Creemos que invertir en ingeniería siempre es un ahorro, porque el dinero que hay en cimentación y subestructura es muchísimo más que el pequeño incremento que hay en ingeniería. Entonces, animamos a las administraciones y a los constructores a que la ingeniería siempre es un ahorro y no un coste. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber contribuido a... Damos un vídeo de cómo está el puente en estos momentos. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Y únicamente aprovechar el foro para comentarles de que en la última plática que tuvimos allá en el seminario en Cancún, tuve la oportunidad de comentarles la implementación del sistema, de la metodología BIM como un apoyo para la planeación, diseño y administración de proyectos. Únicamente comentarles que en todo 2017 y lo que va 2018, la Secretaría de Hacienda ha estado muy interesada en la implementación de esta metodología y bueno, en el transcurso del tiempo, en 1, 2, 3 años, hacerlo de manera ya obligatoria para la aprobación de todos los proyectos, principalmente de todos los proyectos de infraestructura vial y específicamente para las estructuras o los puentes, estructuras importantes dentro de las obras viales, por lo que aprovechando que aquí están prácticamente todos los que trabajan en esta parte de las obras viales, pues que estén en el entendido de que tendremos que capacitarnos, tendremos que capacitar a nuestra gente, tendremos que buscar las mejores metodologías para la implementación del BIM en los próximos años, ya que es inminente que se va a hacer obligatorio en los próximos años. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por ahí están los compañeros de Chile, que también tenemos la oportunidad de estar por ahí dentro de un mes para revisar las mejores prácticas a nivel Latinoamérica. Ya estuvimos en Londres también revisando la implementación de esta metodología en diferentes países. Entonces, nada más únicamente comentarles que es algo que ya viene y ya está muy cerca. Entonces, para los que nos dedicamos a esto, pues tenerlo en cuenta e ir capacitando a nosotros y a nuestro personal en esta metodología. Muchas gracias y bueno, entregaré un diploma y el libro de Los Puentes de México. Muchas gracias por tu participación. Thank you very much. Thank you. Y también a Sergio, por favor, un diploma y tu libro de puentes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa de 10 minutos también para tratar de recuperar un poco el retraso que traemos. Entonces nos regresamos aquí en 10 minutos. 6:15, iniciamos otra vez las sesiones. Gracias.